Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Pero antes que nada le doy las gracias a los que ya se suscribieron al canal y pues los que han comentado los proyectos ahí, ¿verdad? Pues gracias y eso me ayuda a continuar con lo que es este tipo de videos y pues vamos a iniciar. El día de hoy tenemos la fuente de un equipo de sonido, el G, para ser más específico, el L88. Ese es el modelo del equipo de sonido y pues esta es su fuente. Yo la conseguí aquí en mi país. Hay un lugar donde los señores que andan comprando cosas así, prácticamente chatarra en las colonias, ellos llegan a un punto específico llamado el Parque Libertad y ahí hay talleres de reparación y pues ahí encontramos de todo, amigos. Ahí hay fuentes, televisores arruinados, de todo para sustraer lo que son componentes y a un muy buen precio. También yo ahí compro a veces por lote las fuentes conmutadas pequeñas así como para hacer pruebas. Más o menos les voy a mostrar de cuáles. De estas así, miren, amigos. He comprado un lote aproximadamente de unas 100 fuentes de diferentes voltajes, desde 5 voltios hasta los 50 voltios, hay algunas por aquí, y pues todas sirven para hacer lo que son los proyectos. Muchas veces nosotros no tenemos cómo conseguir fuentes para hacer pruebas, pues y de esa manera las podemos conseguir. Después de este pequeño anuncio, pues comencemos. Da la casualidad que si nosotros tenemos una fuente como estas, que la queremos reutilizar para algún amplificador y pues la tenemos, pero si medimos en estos puntos de aquí que son su salida, no hay voltaje. La vamos a conectar para que veamos. Ya está conectada. Aquí está la entrada AC. Y pues vamos a hacer unas pequeñas comprobaciones. Vamos a jalar un poco más acá esta fuente y nos posicionamos aquí. Estamos en voltaje DC, o sea, corriente directa. Aquí, según las especificaciones que tiene esta salida, dice que este pin tiene una PVDC negativo. Luego tiene igual PVDC negativo. Tiene dos tierras. Sería este pin con este, pero que se ve ahí. Dos tierras. Y tenemos a este otro lado otros dos conectores que dicen PVDD. Eso quiere decir que esta P dice, este es un punto de conexión negativo de voltaje directo, pero es una parte negativa la que tenemos aquí. Si son 45 voltios, por decirlo así, aquí tendríamos menos 45 voltios, ya que como podemos ver aquí hay dos filtros, pues al ver este tipo de conectores más sus especificaciones, estamos hablando que aquí tenemos una fuente simétrica. Y por aquí pues también tenemos lo mismo, ¿verdad? La PVD, que quiere decir que este es un punto de conexión de voltaje directo positivo, porque aquí no tenemos el símbolo de menos. Entonces, si nosotros comprobamos entre estos dos pines que están aquí, podemos ver que ahí dice 246 milivoltios, o sea, no hay voltaje. De igual manera, si medimos esta otra parte, igual no tenemos voltaje. Entonces, prácticamente si tenemos una fuente como esta, si no tenemos la forma de cómo poderla activar, no podríamos reutilizarla. Pero en este video vamos a ver cómo activar estos voltajes. De igual manera, en esta parte de aquí tenemos un conector a tierra, pero que se ve ahí el tester. Si aquí está. Aquí tenemos un conector a tierra
que vendría siendo este pin. Un poco, lo que quiero es que vean el tester ahí. Dice que en esta parte de aquí tendríamos menos 5 voltios, pero si se fijan no tenemos nada. En el siguiente conector dice que es una tierra, aquí no nos va a medir nada de por sí, pero en este otro conector dice que tenemos 5.1 voltios, aquí los tenemos, están presentes. De igual manera aquí están los otros 5.1 voltios. Luego dice los otros dos pines que son, dice PFC, AMP, P, y aquí dice CTL, CTL. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos pines que están aquí son manejados por lo que es la tarjeta MAI. En este caso, pues, este tipo de equipos de sonido en su tarjeta de amplificador igual traen lo que es la etapa de control. Cuando la placa de control está conectado por este conector, recibe los 5 voltios que tenemos aquí presente, y con esos 5 voltios pone un voltaje positivo a este pin que dice AMP control. Quiere decir que aquí pone un voltaje positivo y es para la etapa del amplificador. Cuando llega ese punto aquí, ese pulso positivo, inmediatamente aquí hay un circuito, un transistor en esta parte, es el TL431, le llega un pulso de voltaje desde este chopper y él establece lo que es un voltaje positivo y negativo en esta salida que es la etapa de potencia. Entonces, pero en este momento, si nosotros verificamos, pues aquí donde dice AMP-CTL, que quiere decir amplificador control, no tenemos ningún voltaje. Luego tenemos el siguiente conector que decíamos, PFC, PCTL, quiere decir potencia de control. En esta parte es la que activa la fuente. También tenemos 10.5 milivoltios, o sea, nada de voltaje. Luego dice que en este siguiente pin teníamos que tener 14 voltios, esos sí están presentes, aquí están 13. Luego en el siguiente dice que tenemos que tener 12 voltios, pero aquí no hay voltaje. Luego aquí tenemos una tierra y luego aquí tenemos una compuerta. Bueno, ya aquí ya esto es como para controlar lo que es la señal PWM para lo que es la etapa de switcheo, porque por eso dice aquí que hay una compuerta, dice como la G que nos identifica el gatillo que dispara lo que es la etapa de un MOSFET. Por eso tenemos identificado como una compuerta en esta parte. Así que vamos a comenzar con lo que son algunas explicaciones y luego la vamos a activar para que veamos cómo funciona. Vamos a desconectar de la red. Un dato importante, yo ya lo desconecté de la red eléctrica. Como podemos ver, yo no estoy utilizando guantes, pero bueno, con mi experiencia con estas fuentes, yo sé dónde puedo manipularlas y dónde no. Pero en todo caso, si alguien quiere comenzar lo que es a conocer este tipo de fuentes, mi recomendación sería que antes pues adquirir los conocimientos básicos sobre electricidad y electrónica, porque de lo contrario podrían sufrir algún tipo de accidente, ya que aquí estamos trabajando con etapa de alto voltaje y pues no queremos tener ahí, ¿verdad?, inconvenientes que vayan a sufrir una descarga eléctrica. Dicho eso, yo voy a desconectar este punto que es donde entra la alterna y les voy a enseñar cómo poder manipular estas fuentes de una manera correcta. Lo que vamos a hacer es que vamos a voltear esta fuente hacia abajo y vamos a ubicarnos de esta manera. Como podemos ver, aquí hay un filtro grande. Este es el filtro de la etapa primaria. Y pues cuando esta fuente ha sido conectada a la red, este capacitor está cargado.
y ahorita lo vamos a comprobar. Como les decía yo, con mi experiencia, pues uno a veces también comete errores. Ya me ha pasado que me he descuidado y he sufrido ahí, ¿verdad? Lo que son los toques eléctricos y no es nada agradable. Así que vamos a comprobar, tenemos aquí el multímetro en escala de corriente directa y vamos a ver. Como podemos ver, amigos, tenemos 124 voltios. Este capacitor está cargado. Si nosotros manipulamos con las manos y tocamos estos bornes, vamos a sufrir una descarga. Pero para evitar eso, yo les voy a enseñar una manera que yo he acostumbrado y pues yo siempre mantengo lo que es un foco de estos de hornos microondas y yo siempre utilizo este foco para descargar lo que es los capacitores de alto voltaje. Y pues en este caso, como vemos, tiene sus conectorcitos forrados, no hay problema. Aquí también está forrado y pues lo que voy a hacer es que voy a acercar estos puntos de conexión a lo que son el negativo y positivo del capacitor y vamos a ver que ahí se va a descargar. Ahí lo vieron, amigos, iluminó el foquito, el filamento y pues como estos focos trabajan a 120 voltios, con una fuente de estas que tenemos, que aquí hay un máximo de 150 cuando está funcionando, este foquito es capaz de descargarlo sin ningún problema, sin dañarse. Pero si nosotros tenemos una fuente que su entrada es simétrica, a veces los voltajes son a 300 voltios y pues no sería recomendable solo con uno de estos, ya que se nos dañaría. Entonces, para asegurarnos que no se nos dañe una pieza como esta, que a la larga pues nos sirve como una herramienta, tendríamos que ocupar dos de estos. Yo tengo por ahí en mi colección otros dos más, los tengo en serie. Solo tendríamos que unir, digamos, el otro foco aquí y pues se los voy a mostrar para que vean cómo queda. Aquí traigo el otro foco, tenemos los dos. Entonces tomamos la línea de uno, cualquiera que sea, porque como estos focos son filamentos que no tienen positivo ni negativo, aquí no hay problema. Y nos queda una conexión así, miren. Tenemos una salida, otra salida, y los dos puntos esos están unidos. Entonces, antes le ponemos aquí un pedazo de cinta aislante de la que se ocupa para lo que es los cables eléctricos, como estas así. Los aislamos y pues con los terminales tocamos lo que serían los contactos de los capacitores y así nos evitamos una descarga eléctrica. Continuando, amigos, vamos a iniciar. Bueno, amigos, así brevemente vamos a explicar un poco cómo funcionan estas fuentes. Tienen una entrada alterna. Luego esa entrada alterna va a un fusible. Ese fusible, como esta fuente está buena, aquí este fusible lo tenemos en buenas condiciones. Lo vamos a comprobar. Aquí estamos en continuidad. Y pues vamos a medir de aquí a aquí. Y podemos ver que hay continuidad. Este fusible está bueno. Su recorrido lo hace por esta parte. Aquí hay unos puentes, más que todo unos termistores, pasa por aquí. Aquí hay una bobina que tiene un conector de este lado a este, es una bobina doble. Aquí también tenemos otro conector que viene siendo esta bobina que está aquí. Entonces, veamos ahí, llega a lo que es el puente de diodos rectificador. El puente de diodos rectificador es parecido a este que tenemos aquí. Estos puentes traen 4 conectores. Como podemos ver, trae 2 entradas de alterna. Aquí tenemos el símbolo senoidal de lo que es la alterna. Y pues tenemos un punto de conexión de salida positiva y uno negativo. Entonces, algunas veces podemos encontrar estos fusibles fundidos porque tal vez podamos tener un puente de diodos como estos que estén corto. La forma en cómo este puente se pone en corto es de la siguiente manera.
Por aquí lo tenemos. Ya vimos que estos dos puntos de aquí son los de alterna. A veces se pone en corto esta parte. Va a sonar más o menos así cuando esté en corto. Y pues vamos a ver en el caso de este puente. Aquí vemos que no nos mide nada. Veamos. Entrada de alterna no nos mide nada. Luego, a veces se da la casualidad que aquí está bueno, pero en sus salidas hay un corto. Medimos aquí, este también no nos marca nada. Nos marca infinito. Eso quiere decir que está bueno, pero falta por hacer dos lecturas más. Comprobamos entre la salida positiva y los puntos de alterna, cualquiera de los dos, y no nos marca nada. Hoy solo nos queda una prueba. Medimos aquí y esta con esta y no mide nada. Eso indica que este puente está bueno. Entonces, ¿por qué se nos quema el fusible si el puente de diodos estuviera bueno? Pero bueno, antes que nada también les quiero mencionar que los puentes de diodo los podemos encontrar como eso, o también los podemos encontrar como en este caso. Miren, este lleva diodos por separado, pero su función es la misma. Lleva 4 diodos conectados, ambos entre línea y neutro. Pues hace el conector, por ejemplo, aquí hay dos conectores, es decir, este diodo está conectado en el ánodo al neutro y el cátodo al neutro, pero en sus salidas cátodo va a positivo y ánodo a negativo del filtro principal. También el otro diodo, tenemos cátodo a la línea y ánodo a la línea. En su salida cátodo va a positivo y ánodo a negativo. Y tenemos la misma función de este puente de diodos. Dicho eso, ¿por qué seguimos que tenemos un corto si este fusible estuviera quemado? Ojo, antes de continuar, si nosotros encontramos un fusible quemado de aquí, no solo vamos a venir a reemplazarlo porque ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea de fusibles y todos se van a romper, es decir, se van a quemar. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Un fusible de estos nunca se quema sin antes que no haya un problema en su etapa que controla. En este caso, pues, la fuente principal, la primaria. Y si no tenemos problema aquí, podemos encontrarnos con que a veces este capacitor grande también lo podemos encontrar en corto. Aquí nos genera una continuidad, pero si se fijan, en un momento desaparece. Eso es porque aquí se maneja un mínimo de voltaje que se carga el capacitor. Si invertimos las puntas nuevamente, se va a volver a cargar. Aquí lo vamos a ver. Y se vuelve a descargar. Pero eso significa que está bueno. Ahora bien, si nosotros medimos que el fusible está quemado y encontramos aquí un punto de conexión que nos marque continuidad, así, pues entonces tenemos que desconfiar, ya sea del puente de diodo o que probablemente el filtro principal también esté en corto. Tenemos que comenzar a descartar partes. Medimos el puente como ya lo hicimos, si está bueno, probamos el diodo, perdón, el filtro. Pero como sabemos, este filtro también está conectado de aquí para allá con lo que es la alimentación de las dos etapas, porque esta fuente tiene dos etapas. Digamos, tiene una etapa de fuente para lo que es la etapa de control y tiene otro para lo que es la etapa de potencia del amplificador, que viene siendo esta. Por eso es que aquí vemos que tiene unos conectores principales a lo que es esta parte. Aquí también tenemos un chopper. Este es el chopper que estábamos viendo que se encarga de rectificar los voltajes para lo que son la etapa de control. Miren, aquí están los que estuvimos midiendo. Este otro chopper de aquí se encarga de rectificar lo que son los voltajes para la salida de potencia. Pero antes de continuar con ese punto, pues continuamos con lo que vendría siendo la explicación si tenemos un corto. ¿Qué tenemos que medir después si ya verificamos que el filtro está bueno, que el puente está bueno? Pues fácil. La mayoría de veces con lo que vamos a encontrarnos es que estos tipos de
MOSFET que van en estos disipadores se queman, se ponen en corto, debido a que a veces hay bajones de voltaje cuando tenemos tormentas eléctricas, pues los relámpagos alteran lo que es la alterna de los cables y hay un exceso de voltaje y pues al haber alta tensión entran miles de voltios a veces en lo que es la señal de este tipo de fuente y eso hace que se dañen los MOSFET debido a que hay un voltaje que excede lo que para están ellos hechos, ¿verdad? Ya que ellos han sido calculados para un voltaje máximo a veces hasta de 300 voltios, pero al haber una tormenta eléctrica a veces los voltajes en un relámpago de un rayo altera estos voltajes y se eleva que hasta 600, 700 voltios y ahí es donde se daña. Lo recomendable es que cuando tengamos un aparato conectado y si hay lluvias, pues lo ideal sería desconectarlo. Dicho eso, pues lo que seguíamos mencionando, podemos tener este tipo de transistores en corto y pues tendríamos que medirlo, porque si nosotros no descartamos el cortocircuito, vamos a estar cambiando transistores o vamos a decir que la fuente ya no tiene reparación cuando sabemos que no estamos haciendo el trabajo como tiene que ser. Aquí tenemos un MOSFET. Si podemos ver, tiene 3 pines de conexión y en ninguno no nos marca continuidad. Pero en la mayoría de fuentes switching, estos MOSFET se ponen en corto y al haber un exceso de consumo aquí, funden lo que es el fusible, ya que el fusible viene capacitado para un cierto trabajo ya establecido y estamos hablando que este fusible pues en sus especificaciones dice 12 amperios. Ese es como el máximo para que el fusible se rompa, ya que en su trabajo normal anda consumiendo tal vez a lo mejor unos 6, 7 amperios, ¿verdad? En su trabajo normal. Cuando está todo volumen hay más consumo porque tenemos un consumo más de potencia y pues aquí hay un amperaje que está alimentando lo que es el amplificador y eso genera que aquí se eleve un poco más la corriente. Esta fuente tiene 2 fusibles, aquí está el otro. Este fusible que vemos aquí es para alimentar lo que es este chopper de la etapa de potencia para el amplificador. Como les estaba diciendo, estas fuentes hacen 2 cambios de voltaje en su ciclo de trabajo. Tenemos que le entra una corriente alterna por este lado, luego rectifica el voltaje del puente de diodos y ese voltaje llega a este filtro principal de 150 voltios y cuando ya tenemos los 150 voltios aquí rectificados, el pulso positivo directo al chopper y el conector negativo de este filtro, que aquí tendríamos la tierra prácticamente, la tierra caliente en la etapa primaria. Ese conector va a lo que es el surtidor del MOSFET. Entonces, el MOSFET tiene 3 contactos. Tiene compuerta, drenador y surtidor. Entonces en el surtidor va el negativo, en la compuerta va lo que es la señal PWM, que es generada por el controlador para hacer la frecuencia, y cuando tiene la frecuencia activada en la compuerta, hay una intermitencia, digamos, de unos 20.000 ciclos, o sea, 20.000 veces que se esté conectando y desconectando a lo que es la parte negativa, ¿verdad? Y esa intermitencia hace que la corriente directa que tenemos en esta etapa se vuelva nuevamente alterna y eso es con lo que trabaja el chopper. Entonces, una vez que tenemos una alimentación alterna, aquí tenemos 2 bobinados secundarios y estos bobinados secundarios
tienen una salida alterna, el cual son rectificados por estos diodos rectificadores tipo transistor de, ¿cómo se llama?, de alta frecuencia, de alta velocidad. Son rápidos estos diodos, porque aquí tenemos un consumo que en este tipo de amplificadores, pues cuando está con los sonidos graves, potentes, ahí hacen un consumo excesivo de amperaje, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el voltaje tiene que estar estable. Entonces, dicho esto, que los problemas que podemos encontrar en una fuente principal primaria, pasamos a la secundaria. Como les estaba diciendo, aquí tenemos el famoso TL431. Casi no se logra ver ahí el número. Veamos. No le enfoca bien la cámara. Pero de ese tipo de transistores tenemos dos estilos. Y pues se los voy a más o menos explicar cómo son los estilos y su funcionamiento. Vamos a tomar esta hoja por aquí y es un transistor que tiene 3 contactos, es decir, 3 pines. Lo vamos a dibujar por aquí. Pin 1, pin 2, pin 3. TL431. En el pin 1 tenemos la referencia. En el pin 2 sería el ánodo que va a tierra y el pin 3 sería el cátodo. Luego tenemos la versión del transistor TL431 en SMD. Es decir, es un chip que va en las fuentes más pequeñas, que muchas veces vienen bien reducidas, y lo tenemos de esta manera. Son más o menos, por aquí creo que hay algunos que no exactamente son el TL431, pero para fines de demostración son el mismo estilo de esto, solo que aquí en su matrícula tienen TL431. Dicho eso, pues el TL431 trabaja de la siguiente manera. Lo vamos a dibujar aquí como vienen los diagramas, y pues está especificado de la siguiente manera. Tenemos un símbolo como que fuese un diodo rectificador, con la única diferencia que tiene el símbolo de ser un Zener. Entonces, ahora vamos a dibujar en esta parte lo que es la referencia, porque este tipo de, se podría decir que es un diodo Zener, pero como necesita ser ajustado, por eso tiene un tercer pin, que en este caso es el pin 1, donde aquí por medio de este conector le llega una referencia. Por eso esta parte de aquí hay un divisor de resistencias que van, digamos, a tierra aquí. Esta sería la tierra, y por esta parte de aquí tendríamos la entrada de voltaje directo en este caso, pero antes de esto tenemos otra resistencia. Esta resistencia puede ser considerada entre los 1K hasta 5K. Entonces, aquí a su salida tendríamos ya una señal controlada. Lo vamos a dibujar más o menos así, por aquí, y así es como se representa este tipo de transistor. Tenemos en esta parte de aquí el cátodo. En este conector de aquí que va a tierra sería el ánodo, y en este pin de referencia sería la referencia. Entonces, si los vamos a enumerar, el pin 1 sería la referencia, en este caso 1. El pin 2 sería el ánodo, que en este caso pues corresponde a este.
y el pin 3 sería el cátodo, que corresponde a esta parte de aquí. Entonces, si vamos a numerar este SMD, sería lo mismo. Sus contactos se describen de esta manera. Este sería el pin 1, el de aquí sería el pin 2 y este sería el pin 3. Entonces, en el pin 2 tendríamos el ánodo a tierra, en el pin 1 tendríamos la referencia y en el pin 3 tendríamos el cátodo. Aquí. Ahora bien, ¿cómo se hace la regulación del voltaje? Digamos, si nosotros aquí en esta fuente tenemos en estas salidas 45 o 50 voltios, pues ese voltaje es estable hasta que nosotros quisiéramos modificar lo que son estas resistencias. Es por eso que esta resistencia de aquí le vamos a dibujar el símbolo de una resistencia variable. Si nosotros variamos esta resistencia, podríamos cambiar lo que es el voltaje de referencia. Aquí tenemos un voltaje de referencia que, según lo que es el fabricante, ¿verdad?, lo especifican en un voltaje permanente de 2.5 voltios. Ese voltaje es el voltaje de referencia de este tipo de transistor. Ahora bien, como decíamos, aquí en su salida tendríamos un optoacoplador. Este optoacoplador vendría siendo el que tenemos ya aquí en la fuente, este de aquí. Si nos fijamos, sigue las líneas y llega a lo que es los contactos del transistor que tenemos en esta parte, el TL431. Aquí está, aquí están sus contactos y pues podemos ver que conectan con el optoacoplador. Entonces, disculpa ahí que se mueve esta cámara. Entonces, tenemos aquí el optoacoplador en esta parte. Lo vamos a dibujar. Este es un diodo emisor de luz que controla un fotodiodo aquí a su salida. Supongamos que este va a la tierra caliente y este al generador de señales PWM, que sería una frecuencia intermitente. Pero por lo general aquí no tendríamos una señal PWM, sino que este punto de aquí, de lo que es el fotodiodo, iría a controlar lo que es el integrado que controla la señal PWM, ¿verdad?, que tendría sus pines de conexión a los MOSFET. Pero estamos en esta etapa. Entonces, si nosotros quisiéramos variar lo que es la potencia de salida en la fuente, que serían 45 voltios, por decirlo así, imaginemos que aquí tenemos 45 voltios antes de la resistencia, pues aquí tendríamos un punto estable por medio de este arreglo, y para eso hay una forma de poderlo hacer. Tenemos una fórmula que aquí vamos a describir como R1, esta resistencia variable, y como R2, esta resistencia que va a estar aquí fija. Supongamos que esta resistencia fuera de, un ejemplo, 3900 ohmios, ¿verdad? Si tuviéramos esa resistencia de 3900 ohmios, o mejor dicho, 3.9K, entonces, pero nosotros queremos tener aquí a la salida, un ejemplo, un voltaje de 20 voltios. Para conseguir ese voltaje de 20 voltios, nosotros tendríamos que modificar esta resistencia y pues tendríamos que apegarnos a la fórmula de
de lo que nos pudiera llevar a conseguir un voltaje estable. Y la fórmula sería de la siguiente manera. Tenemos que R1, en este caso, esta resistencia sería igual a R2. Luego esto lo multiplicamos, abrimos paréntesis, por el voltaje que necesitamos encontrar, que en este caso quisiéramos conseguir 20 voltios, un ejemplo de C. Entonces, multiplicamos este voltaje, luego sería dividido entre el voltaje de referencia, que serían los 2.5 voltios, y pues la fórmula ya nos da una constante que se resta, sería un menos por menos 1. Esto ya lo tiene la fórmula. Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos en este caso? Si comenzamos a desarrollar la fórmula, tendríamos que R1 sería igual a 3000, lo que dijimos aquí de 3900 ohmios o 3.9K. Ese voltaje sería, esa resistencia sería multiplicada, por decir así, entre paréntesis, por el voltaje, que serían los 20, lo dividimos entre los 2.5 de la referencia, menos la constante, que sería el 1, ¿verdad? El cual vamos a despejar de esta manera. R1 sería igual a 3.9K, que estábamos especificando ahí, ¿verdad? Luego tendríamos aquí los 20 voltios. Estos 20 voltios lo dividiríamos entre, en este caso, 2.5. Esto sería igual a decir que nos daría, ahorita vamos a ver, vamos a tener, y tenemos una calculadora, entonces decimos, hacer un poco para acá esto, decimos que dividimos 20 entre 2.5. Esto sería igual a 8. Sería igual a 8. Entonces, menos la constante, que es 1. Esto nos daría un resultado de, digamos, 8 menos 1 serían 7. Ahora bien, estamos hablando que R1 sería igual a 3900 ohmios, como ya lo habíamos dicho. Despejamos el paréntesis y lo multiplicamos por el resultado 7, que sería por 7. Luego este resultado nos daría igual a 3900. Lo vamos a borrar esto. 3900 multiplicados por 7, pero que se ve ahí que de repente se mueve esto. Esto nos daría 27.300. 27.300. Esto sería el valor que tendríamos que poner la resistencia que llevaríamos en este caso. 27.3K. Si nosotros variamos el valor de esta resistencia a este punto, es decir, podemos variar el voltaje estable de salida. Entonces, esa sería la forma de cómo poder hacer un ajuste en lo que son las fuentes conmutadas. Una vez explicado esto, vamos a pasar a hacer lo que es la activación de la fuente, para que veamos cómo se hace. Enseguida voy a subir un video cómo ajustar las fuentes. Tengo varias fuentes por ahí,
y podemos probarlas con diferentes aplicando este método. Pero hoy pues más que todo el video se basa en lo que es la activación de esta fuente, de cómo poderlas reutilizar cuando nosotros tengamos una fuente como esta. Nos aseguramos que no haya ningún metal aquí. Mi mesa es de madera y está bien seco, tiene un forro estilo plástico y no hay problema. Así que vamos a conectar la fuente. Ponemos su conector. Esta es la entrada de alterno. Hoy lo voy a conectar a la red. Ahí está conectada. Ya aquí tenemos que tener sumamente cuidado porque ya está la fuente conectada. Vamos a visualizar por aquí el tester y pues ahí lo tenemos. Bien, amigos, para activar una fuente como estas, antes que nada les voy a hacer un acercamiento aquí, que vean. Ahí están los pines de control, los que ya les estaba mencionando. Y si nosotros, después de haber revisado esta fuente en su entrada, vemos que no hay corto, no hay nada, pero no tenemos voltaje aquí. Como decíamos, la fuente, siempre y cuando una fuente esté en buen estado, si nosotros posicionamos en un punto común, tierra, si se ve ahí, y comenzamos a verificar, por ejemplo, este punto es tierra, no marca nada. Tenemos este otro, no marca nada. Este sería tierra, tampoco nos va a medir. Y aquí tenemos un voltaje, miren, aquí tenemos 5.15 voltios. Desde ese momento tenemos que saber que esta fuente está funcionando, que aquí no tenemos problema en esta parte. Pero me dirían, ¿por qué no hay voltaje aquí en esta parte? Veamos. Aquí hay, miren, 245 milivoltios. Si se fijan aquí, ¿ves? Milivoltios. Porque cuando un voltaje pasa de 1 voltio, pues ya nos refleja el milivoltio. Veamos con los 5 voltios. Ya tenemos 5.15 B. Esta parte de aquí de voltaje. Entonces, como les estaba mencionando, tenemos aquí el conector. Y pues lo que vamos a hacer fácil. Vemos que aquí dice que hay una compuerta. Esta compuerta está siendo switchada por la placa principal y pues es para controlar lo que es la frecuencia de trabajo y todo eso. Aquí tenemos un voltaje negativo. Este no nos serviría porque este es lo que genera la fuente. Ahora bien, aquí dice que tendríamos un voltaje positivo en esta parte. Aquí está el voltaje positivo. Vamos a posicionar en tierra y pues podemos ver que aquí no hay. Dice en la placa que tienen que haber 12 voltios, no hay. Aquí dice que hay 14 voltios, aquí sí tenemos 13 voltios. Pero bien, si nosotros tenemos un voltaje como estos 5, es ahí donde nos vamos a posicionar y es desde ahí donde podemos comenzar a hacer lo que es la activación. Ahora bien, aquí dice AMP y aquí tenemos una P, quiere decir power. Luego aquí tenemos PFC y dice una P, power. Siempre lo vamos a encontrar de esta manera, o también a veces lo vamos a encontrar correctamente que diga power on, y pues ahí es donde tenemos que hacer las respectivas conexiones. Si yo solo le envío un voltaje de 5 voltios a lo que es esta que dice PFCP, entonces aquí solo estaría activando yo lo que son los voltajes que hacen falta aquí, en este caso 12 voltios, y lo vamos a comprobar. Para ello voy a conseguir una resistencia. La resistencia recomendable para hacer estas activaciones en esta fuente, a mí nunca me han fallado y puede andar, si son 12 voltios, la única corriente que encontremos, voltaje que encontremos aquí, podemos utilizar una resistencia de 1 kilo ohmio.
1000 ohmios, mejor dicho. Entonces, con una de esas no tendríamos problema, tomamos los 5 voltios y se los inyectamos a ese punto. Pero en este caso, como tenemos 5 voltios, que es menos de 12, pues de ahí vamos a tomar ese voltaje y podemos mandarlo con una resistencia que esté abajo de los 1000 ohmios, un K, y nos trabajaría súper bien. Voy a buscar una resistencia y continuamos. Bien, amigos, encontré esta resistencia. Como podemos ver, tiene un color gris, un café, un rojo, perdón, y un café al final, marrón, color marrón. Luego el rojo que vemos aquí en la tolerancia. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar desde los 5 voltios y le vamos a mandar un voltaje a un punto. Aquí en estos dos puntos tenemos la conexión de 5 voltios. Voy a activar el cautín porque no está conectado. Bien, amigos, ya se calentó lo que es el cautín y pues vamos a proceder a soldar lo que es la resistencia en el punto que dijimos de los 5 voltios. Aquí tenemos un conector doble de 5 voltios y pues no tendríamos problemas por algún corto que lleguemos a generalizar, porque aquí hay dos conectores y aquí tenemos la resistencia ya. Como les decía, la resistencia es de 820 ohmios. Ahora bien, vamos a hacer algo. Le vamos a inyectar voltaje a este punto que sería el PFC. Este nada más sería un punto de conexión que la tarjeta principal le mandaría para activar solo las señales de control a lo que es esta fuente. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a acercar la fuente aquí. Vamos a poner por aquí el tester y vamos a comprobar. Un poquito para atrás, ahí está la resistencia y aquí se logra ver el tester. Si nos posicionamos en el común, o sea, la tierra aquí, y medimos el primer punto, no tenemos voltaje, que sería la compuerta que les mencionaba. Aquí en esta parte, un voltaje negativo, tampoco lo tenemos. Los 12 voltios ya están disponibles, este voltaje no estaba. Y los 14 voltios de aquí, lo tenemos en 12 voltios. Y aquí donde dice AMP, no tenemos voltaje. Como les mencionaba, esta parte, este conector es para activar lo que es la etapa de potencia del amplificador. En este caso, si conectamos aquí, vemos la conexión esta. Ahí podemos ver 604, 598 milivoltios. No hay voltaje. Aquí en esta otra parte, 235 milivoltios. No hay voltaje. ¿Por qué? Porque aquí solo hemos activado lo que es la etapa de control. Ahora aquí teníamos menos 5 voltios que no había voltaje. Si revisamos, pues tampoco no tenemos. Estos otros voltajes se activan al momento que la tarjeta principal manda un pulso de voltaje a lo que es este otro conector. Y pues como aquí los tenemos juntos, los vamos a activar con la misma resistencia, pero para ello vamos a desconectar de la red la fuente. Ya está desconectada. Espero que se vea ahí. Y vamos a hacer una soldadura porque los puntos están aquí cerquita, no tenemos problema. Y ahí lo tenemos. Ya está soldada la resistencia en las dos conexiones de control.
que activa lo que es la tarjeta principal al momento de darle inicio, y vamos a conectar la fuente. Ya la conecté y vamos a comprobar que ya tenemos los voltajes. Espero que se logre ver ahí que por momentos se mueve esto y no me doy cuenta. Ahí está. Ahora nos posicionamos en el negativo y medimos este punto. Ya tenemos 42.9 voltios. 42.9 voltios. Espero que se vea en la cámara. Sí, ahí está. Esta es la etapa de potencia. Y aquí tenemos en esta otra conexión. Vamos a ver. Me está haciendo falso esto. 42.9. Ahí tenemos menos 42.9. Como les decía, un voltaje es positivo y un voltaje es negativo. Este sería el negativo y este sería el positivo. Ahí está. De esa manera ya tenemos activada esta fuente. Y pues cuando uno tiene duda que diga, ¿será que la etapa de potencia no me está funcionando y por eso no me funciona el amplificador? Pues de esta manera podemos comprobarlo tomando ciertas precauciones, porque de lo contrario podemos echar a perder toda esta fuente y pues el problema es mucho mayor. Ahora veamos, nos posicionamos aquí en tierra, si ahí se ve, y vamos a conectar lo que es la punta de prueba en este conector negativo, y ahí tenemos menos 5.04 voltios. Los voltajes que hacían falta pues ya están presentes. Aquí tenemos menos 32 voltios en esta parte donde tenemos una compuerta. Amigos, de esa manera como nosotros podemos activar una fuente. Voy a hacer un próximo video donde vamos a estar activando las fuentes de los televisores LED, y pues poder ahí, ¿verdad?, de alguna manera aportar ahí los conocimientos para cuando alguien tenga algún tipo de dudas cómo activar estas fuentes. También cuando activemos la fuente de un televisor LED, vamos a estar conectándole las LED para que funcionen. Vamos a también hacer pruebas con una fuente de un televisor LCD, porque ese tipo de conexiones son diferentes, ya que sus funciones varían de una manera a otra. Un pequeño ejemplo, aquí tenemos una fuente de un televisor LED, tiene una salida LED. Este es LED, con una de estas vamos a estar haciendo las respectivas conexiones, cómo activarlas. Y aquí tenemos una de un LCD, que sus conectores van a unas lámparas. Pues como podemos ver, lleva un pequeño inversor en esta parte, y ese tipo de lámparas son de tubo, como esta que tenemos por aquí. Ahí podemos ver que ahí está el tubo interno. Por aquí está su pequeño conector. Ese va con este tipo de fuentes. Y pues los televisores LED llevan otro tipo de luminaria. En este caso, pues el televisor LED lleva de este tipo de LED que estamos viendo aquí. Así que de eso se va a tratar el próximo video. Y pues cualquier duda, comentario, me lo pueden hacer saber, ¿verdad?, en la cajita de comentarios, y yo con gusto les contesto. Espero que se suscriban al canal los que vayan a ver este video y no estén suscritos, pues, y que le den like y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un próximo video. Amigos, muchas gracias por su atención.